¿Dónde buscar candidatos pastorales? ¿Cuál es la expectativa de la iglesia con respecto a la predicación? ¿Cuánto debe durar un sermón? ¿Debe seguir un enfoque expositivo verso por verso o una serie temática? ¿Debe el pastor abordar temas políticos o mantenerse al margen de ese tipo de cosas? Encontrar a los mejores candidatos puede parecer la parte más desafiante en el proceso de búsqueda pastoral. Y si abriéramos el micrófono, potencialmente algunos de ustedes podrían compartir testimonios de esta realidad, ¿verdad? Porque otra vez, este es el punto en el cual hay que tomar la decisión y muchas veces nos pone nerviosos lanzarnos a eso, algunas de las veces porque la decisión previa que tomamos o los últimos 2 pastores que tomamos no nos fue bien. Entonces, para movernos a otra decisión, le pensamos y tenemos miedo y, en fin, otra vez, no minimizamos las experiencias que tiene la iglesia o que ha tenido el pastor con la iglesia, no las minimizamos, pero estamos tratando de movernos un poquito más allá de eso, de la experiencia personal. Tener claridad sobre el tipo de persona que está buscando el comité es el primer paso fundamental para iniciar. Una vez más, el comité necesita tener claridad de qué o de quién está buscando, porque si no sabes a quién estás buscando, siempre lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque vas a agarrar lo que sea o quien sea en ese aspecto. Entonces, cuando sabes lo que estás buscando, eso es extremadamente importante. La implicación de ello es que tenemos que definir las características pastorales y la palabra clave es la palabra razonables. La implicación de ello, que podríamos usar la analogía del matrimonio o del noviazgo, y no sé si les ha pasado, no sé si lo han vivido, no sé si lo vivieron o lo están viviendo, pero es la clásica de que en el noviazgo o aún en el matrimonio tenemos expectativas no razonables. Y hasta cierta manera la señorita anda buscando al apóstol Pablo como novio, o ya no existe el apóstol Pablo, ya se murió. ¿Qué es el punto? De que a veces tenemos expectativas no razonables. Acuérdense que este estudio se ve o se analiza en una conversación de doble sentido, de ida y de venida. ¿Por qué? Porque así como el comité potencialmente puede tener expectativas no razonables o fuera de la realidad, es obvio que los pastores potencialmente tienen esas expectativas de una iglesia, la cual no existe una iglesia perfecta. Aquí quiero hacer un paréntesis y aquí es donde quiero que me pongan atención en este aspecto. Una de las razones que yo creo que a veces como comité, como iglesia o como pastor tenemos expectativas no realistas, no razonables, muchas de las veces siento es precisamente por las experiencias previas que hemos tenido. Algunas de las veces tiene que ver simplemente porque nos acobardamos y no queremos entrarle a la realidad de un ministerio o responder al llamado que Dios ha puesto. Y otra vez, sea de iglesia al pastor o pastor iglesia. Cualquiera que sea la razón, ese es mi punto. Una de las cosas que recomendamos, y yo sé que hay caso por caso, pero si la iglesia pasó por una división, si la iglesia en sus últimos pastorados ha tenido experiencias negativas o viceversa, el pastor ha tenido situaciones donde ha llegado el punto en que ha cuestionado inclusive su llamado, o llega un punto en el cual dices, ya estoy cansado de esta situación. Mi sugerencia sería esta, es de que la iglesia y el pastor tomen tiempo para sanar, tiempo para reconectar, tiempo para buscar apoyo, mentorías, dirección. Inclusive en las últimas semanas hemos hablado desde la perspectiva de la iglesia o del comité de púlpito, es de que invite un consultante, que invite un líder denominacional, que pueda traer una perspectiva objetiva en la cual a la persona, al venir de fuera, no es de parte de la iglesia, no le va a afectar cualquiera que sea la decisión que tome la iglesia. Entonces, lo mismo sería a nivel pastoral. Mi sugerencia, porque si el pastor está brincando de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, iglesia, y sale de una iglesia para ir a otra, independientemente de cuál sea la razón, yo voy a argumentar, esa sería mi recomendación, que como comité de púlpito pongan atención en esa trayectoria pastoral donde está brincando de iglesia a iglesia. Y lo mismo sucede a la inversa. Como pastores, pongamos atención si la iglesia está cambiando de pastor cada 3 o 4 años. Aquí hay un patrón, aquí hay una situación que no es saludable. Es obvio que esté cambiando tanto la iglesia o el pastor uno de otro. Entonces, todo esto lo menciono porque potencialmente esa puede ser una razón porque las características o las expectativas no son realistas, no son razonables. Y aquí, y déjenme, porque el resto de la tarde o de la noche, aquí es donde vamos a pasar esto, es saber la diferencia entre lo que el comité desea
que el pastor sea o sus cualidades, descripciones, capacidades, pero ¿qué es lo práctico realmente? Esto es lo que deseamos, pero esto es lo que realmente es. Entonces, yo creo que todo comité de púlpito, todo comité de búsqueda de pastor necesita saber la diferencia uno de otro. Yo no creo que esté mal que el comité tenga perfiles, tenga ciertas cualidades, capacidades de un pastor que tengan que ver con lo que desea para la iglesia. Pero otra vez, uno es lo que deseo, otro es lo que es práctico o real. Esa es la diferencia que estamos tratando de presentar aquí y creo que es bueno que sepa el comité cuál es la diferencia. ¿Tiene sentido esto? Espero que esto ayude porque es lo que estamos hablando aquí. Al final de la conversación, si esto que está en la pantalla no hemos llegado a ese punto de saber la diferencia y nuestros perfiles o características pastorales no son razonables, esto es típicamente lo que sucede. Este es el síntoma, es que el comité eventualmente se va a dividir. Tienes una iglesia dividida, un comité dividido. ¿Por qué? Por la falta de claridad, la falta de dirección, la falta de saber qué es lo que estamos buscando. Y escuchen lo que estoy tratando de decir, porque yo no sé si esto está resonando con nuestras vidas, con la vida de las iglesias donde hemos servido, donde hemos estado, pero cuando el comité no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que es ideal. Voy a decir una vez más, yo no creo que es problema tener ideales en el ministerio, pero simultáneamente hay que ver lo real. Entonces, hablando de plantaciones de iglesias, hablando de iglesias establecidas, yo pienso que todo pastor, como es en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en el noviazgo, entramos con ideales, con sueños, caminamos por el pasillo de la iglesia, ella vestida de blanco, él la estaba esperando allá enfrente con el pastor, con el ministro, en fin, la ceremonia, todo, y nos prometimos que en la enfermedad, en la salud, en la riqueza y en la pobreza, ¿verdad? Tenemos ideales, nada malo con ello, pero adivinen qué. Pasa la luna de miel y entramos en la realidad, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el ministerio. Entonces, mi punto es este. Tenemos que reconocer y saber esto para evitar esto que está en la pantalla. Evitar que en un momento dado tengamos un comité dividido o que es el producto de la falta de claridad. A raíz de ello, cada pastor, esta es la realidad, cada pastor posee diferentes fortalezas o áreas fuertes, áreas características que son reconocidas, que son buenas en él. Simultáneamente todo pastor tiene debilidades y todo pastor tiene habilidades de liderazgo. Entonces, ¿cómo poder distinguir cada una de ellas? Por favor, escúchenme y me voy a adelantar un poquito a la conversación, pero esto es importante y lo necesito decirlo porque se me va a olvidar. Ok, ¿cómo explico esto? Ok, esto es lo que no queremos hacer. Esto es parte de la confusión que típicamente existe. Esto que está aquí con respecto a cómo los pastores, cada pastor tiene sus áreas fuertes, débiles, cualidades, defectos. Por favor, escúchenme. Esto, en mi opinión, esto que está aquí, que es inevitable, cada pastor lo tiene o lo tenemos, esto tiene que filtrarse a través del perfil pastoral de la posición para esa iglesia. Y quiero pasar un poquito de tiempo explicando esto, porque yo espero que esto que estoy diciendo, que estoy por decir, lo estén anotando, de alguna manera haga una conexión en lo que estoy diciendo. Mi recomendación es de que no analicemos quién está disponible primero, veamos si el pastor sabe predicar o si tiene todo eso hay que considerarlo, es lo que estamos haciendo en este capítulo, pero el proceso de analizar candidatos, quién está disponible, quién realmente está basado en lo que ya el comité, y esto lo vimos anteriormente en las clases pasadas, el comité ya hizo la tarea, la labor de crear, basado en la encuesta que le dimos a la iglesia y lo que la iglesia nos dijo que ellos creen que necesitamos. La iglesia a través de la encuesta dijo, esto es lo que creemos que necesitamos, basado en la edad del pastor que nos gustaría tener, basado en fin, ciertas características. La encuesta te permite encuestar o preguntar o indagar esa información de la congregación. Entonces, una combinación de esas encuestas, una combinación del comité que procesa las encuestas y crea un perfil. Entonces, tiene que existir un perfil para la posición pastoral independientemente de quién esté disponible. Eso es lo que estoy tratando de decir. Porque si este perfil no está definido y el comité no lo conoce,
Al momento que se lance a ver posibles candidatos, el comité va a quedar a merced de, como si fuera el concurso de Miss Universo. Quien más atraiga, quien tenga más carisma, quien más nos guste. Es que es el sobrino del diácono, entonces hay que traerlo, porque si no el diácono se va a enojar. ¿Me explico? Entonces, para evitar todo eso, tenemos un perfil de la posición pastoral de esta iglesia. Esto lo he explicado. Hay un perfil bíblico que tiene que ver con las características de lo que califica a una persona de ser pastor. Eso es no negociable. Eso no se lleva a votación. Lo que dice la Biblia, simplemente. Pero de ese emana el perfil de la posición de la iglesia en este momento, porque hablábamos al principio de mi hermano Soto, que está plantando una iglesia. Entonces, en la plantación de una iglesia, yo argumentaría que necesitas a un plantador, a una persona que ha sido llamada a plantar iglesias. No todo pastor ha sido llamado a plantar iglesias, como no todo pastor ha sido llamado a pastorear iglesias establecidas, que es mi punto, de que la iglesia tiene que conocer su perfil pastoral. Y basado en ese perfil, te lanzas, ahora sí, a ver lo que hay, entre comillas, en el mercado, lo que está disponible para poder potencialmente entrar en el diálogo. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Espero que esto ayude, porque otra vez, aquí es donde encontramos que cada pastor tiene diferentes características, aspectos, cosas que le van a hacer lo fuerte en él, lo débil, en fin, cada una de ellas. Si acaso encontraron algo de valor en el contenido de este video, queremos invitarte a que por favor lo compartas con alguien. El compartirlo no es solamente transferir cosas de valor, pero de alguna manera aquellas personas que reciban este video van a asociar precisamente el valor de este tipo de información con tu persona. Muchas gracias por compartir. La pregunta clave que debe formularse el comité es esta: ¿qué características son obligatorias, no negociables, y cuáles son características que simplemente preferimos? No es más, ¿cuál es no negociable? ¿Cuáles son las cosas que en nuestra iglesia el próximo pastor tiene que tener? No podemos, no lo consideramos si no tiene ciertas características. ¿Y cuáles son las características que en un momento decimos, nos gustaría, pero si no las tiene, no hay problema, podemos trabajar con eso? ¿Me explico? ¿Cuáles son las cualidades prácticas, otra vez reales, ¿verdad? No ideales, pero reales, que su próximo pastor titular o principal debe poseer? Una vez más, ¿cuáles son esas características? Y otra vez, a manera de ejemplo, si la iglesia viene de una trayectoria donde su pastor previo estuvo 35 años y fue un excelente exponente, fue un excelente predicador, a lo mejor no fue bueno en la administración, en la escala del 1 al 5, en cuestión de cuidado pastoral, cuidado de la gente, era un 3, pero en la predicación era un 5. O sea, uno de los mejores. Entonces, el comité potencialmente puede decir, basado en la trayectoria que la iglesia tiene, necesitamos un pastor que a nivel predicación se aviente un home run cada domingo. Tiene que sacar la pelota de la cancha, del parque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la cultura que la iglesia tiene. O a la inversa, a lo mejor la iglesia viene de una situación donde el pastor previo de 15 años fue excelente en el cuidado pastoral, en la administración fue como un 2 o un 3, en la predicación un 4 tal vez, pero en el cuidado pastoral, olvídate, el mejor que hemos tenido. Entonces, menciono todo esto porque aquí es donde empiezas a evaluar esos distintivos basado en lo que el comité, en lo que la iglesia ha recomendado, cuáles son esas cosas prácticas reales que la iglesia pide o cree que debe de tener el próximo pastor. La pregunta es cuáles son las cualidades deseables. No tanto lo real, pero ¿qué es lo ideal? ¿Qué son las cosas que nos gustaría que tuviera el próximo, de las cuales la iglesia puede ser flexible? Otro ejemplo, y otra vez, estoy nada más pensando y tratando de dar ejemplos. El que el pastor esté casado, ¿es un requisito práctico o un requisito deseable? En otras palabras, ¿tiene que estar casado o podemos considerar un soltero? Nunca antes casado. Es obvio que podemos entrar en la conversión del divorcio, no lo vamos a hacer. Nada más piensen en términos casado o soltero. Nunca antes casado. ¿Qué diría? ¿Qué diría el comité? Entonces, piensen en ello porque son preguntas que tenemos que hacernos al respecto. Aquí están las características prácticas, las características que no podemos negociar,
¿verdad? Esto no es simplemente deseo, esas son cosas que si no las posee, simplemente no podemos considerar a la persona. Rápidamente, estas características prácticas son los rasgos innatos o inenseñables que no se pueden enseñar, en otras palabras, o lo tiene o no lo tiene. No es la clásica de que, bueno, con el tiempo a lo mejor va a aprender, no, nada de eso. Y esto es fácil de ilustrar porque si en el perfil de la posición pastoral de esta iglesia estamos buscando como algo práctico, algo no negociable, es que tiene que ser una persona que tenga por lo menos 10 años de experiencia en la posición de pastor titular de una iglesia. Entonces, si tienes a un joven de 22 años que va saliendo del seminario o que sintió su llamado hace un año y quiere pastorear, probablemente no lo vas a considerar. Y tal vez vaya a ser un gran pastor, un buen pastor, pero simplemente como iglesia no consideramos que es bueno para nosotros ahorita tener un pastor sin experiencia. Ese podría ser un ejemplo, ¿verdad? En cuestiones de las cosas que simplemente o lo tienes o no lo tienes. Estas son inclinaciones naturales que afectan la toma de decisiones. Las respuestas y la motivación de una persona influyendo en todo su trabajo. Otra vez, ¿qué es el motor de arranque para esa persona, para ese pastor? Y son cosas que necesitamos considerar. Eso también puede incluir talento puro en áreas claves del ministerio, lo acabo de decir. O sea, si necesitamos un pastor que su área, su fortaleza, su área fuerte es la visitación, que cuide de los enfermos, esa labor pastoral. Hay pastores que simplemente se les da esa cosa. Hay pastores que los pones en el púlpito y por naturaleza son evangelistas. Cada vez que predican, gente se convierte al evangelio. Hay pastores que tienden más a la enseñanza, que cuando los escuchas enriquece tu conocimiento de la Biblia. No necesariamente es evangelista, pero ayuda mucho a edificar a la iglesia. Entonces, todas esas cosas tienes que saberlo porque cada pastor tiene sus áreas, otra vez, débiles, fuertes en cada uno. Pautas útiles para definir el tipo de candidato necesario. Aquí están algunas pautas a seguir que te van a ayudar a definir, ¿verdad?, ese tipo de candidato que la iglesia necesita. Al comenzar a diseñar el perfil del candidato ideal para este papel, para este rol, ¿verdad? Otra vez, es el perfil de la posición. Considere lo siguiente. Número 1, pregunta importante. ¿Cuáles son las características del candidato ideal que no pueden comprometerse, que no pueden negociarse porque no pueden enseñarse? Una vez más, y obvio que estoy hablando completamente con ideas preconcebidas, ¿cómo digo esto? Soy prejuicioso en lo que digo. Realmente el prejuicio es inevitable, lo usamos en todo lo que decimos. Si el pastor es joven, si el pastor nunca ha pastoreado, si el pastor es nuevo en el ministerio, es obvio que es llamado a predicar y probablemente está predicando, pero hay cosas en la predicación y en la enseñanza que solamente vienen con experiencia. Esto es lo que estoy tratando de decir. Entonces, cuando ustedes ven esta descripción de simplemente las cosas que no podemos negociar porque no se pueden enseñar, yo argumentaría que experiencia es una de ellas. Y déjenme hablar, ¿qué quiero decir con experiencia? Experiencia no solamente en la exposición de la palabra de Dios, cómo es que predicas y todo eso, pero la otra es en la preparación de sermones. Entonces, aquí están conectados diferentes pastores y pastores no me van a dejar mentir, pero yo voy a argumentar que entre más pasa el tiempo y entre más predicamos, que implica que más estudiamos la Biblia, yo voy a argumentar que se facilita más la preparación de sermones, porque tenemos más conocimiento. A diferencia que cuando vas empezando y tu conocimiento está limitado, entonces mi punto es este. Cuando yo veo jóvenes, pastores jóvenes o pastores sin experiencia predicar y los escuchas predicar, son buenos predicadores, pero es obvio que te das cuenta y dices, ok, dale 5, 7 años más de predicación continua y vas a ver otro predicador completamente diferente. Eso es inevitable. Entonces yo creo que es parte de lo que estamos hablando aquí. ¿Cuáles son las cosas que no podemos negociar en el candidato simplemente porque no las puedes enseñar? Entonces, una de las preguntas que como iglesia tenemos que hacernos, esa es la pregunta que yo diría en cuestión de decidir a quién vas a potencialmente llamar, es preguntarte, y estoy usando como ejemplo, en cuestión de experiencia que no se puede enseñar, ¿verdad? O la tienes o no la tienes, la pregunta es si eso es negociable. Porque si no la tiene la experiencia, pero como iglesia dices, estamos dispuestos a que la obtenga con nosotros. Así es que tráetelo, considéralo, vamos a ver.
y en el proceso, ¿me explico? O la otra es decir, no podemos considerar a alguien sin experiencia, tiene que ser alguien que tenga experiencia. Entonces, otra vez, son cosas que en un momento dado van a influir en lo que estamos diciendo. Esto incluye aspectos fundamentales como, por ejemplo, el carácter del individuo, las habilidades interpersonales y los talentos naturales. Una vez más, ¿es una persona de integridad o no lo es? Simplemente, o sea, ¿por qué salió de la otra iglesia? ¿Cuál fue la razón? Si tiene que ver con su carácter, yo diría, hey, time out. Probablemente necesitan considerar que, ¿sí me explicó? Si tiene un problema de integridad. Si su problema tiene que ver donde simplemente no sabe lidiar con personas, otra vez, puede ser un gran teólogo, puede ser un gran predicador, pero es un llanero solitario. Entonces, aquí es donde el comité tiene que hacer una labor muy diligente, nada fácil, de investigar la trayectoria del ministro. Porque estas cosas no las vas a encontrar en un currículum, en un pedazo de papel, en un email donde la persona describe su historial ministerial, su historial académico. Todo eso es simplemente una descripción muy somera. Y no estoy menospreciando los currículums, pero no puedes decidir basado en lo que ves en un papel. Para distinguir esas cosas, no solamente tienes que saber si estas cosas en un momento dado son fundamentales, y entre paréntesis, carácter y estas habilidades o las tienes o no las tienes. ¿Estamos conscientes de ello? ¿O simplemente eres una persona de integridad o eres una persona de falta de integridad? Estos rasgos innatos y esenciales son las bases de un liderazgo pastoral sólido. No las podemos negociar. No es prudente descartar de inmediato a un candidato exclusivamente por sus credenciales académicas. Porque como iglesia podemos decir esto. Esto es lo práctico, esto es lo preferible. Práctico es lo que no podemos negociar, esto es lo que podemos negociar. Entonces, en cuestión académica, lo no negociable es que necesita tener una licenciatura en teología. Lo negociable es que tenga una maestría. Nos gustaría que tuviera una maestría, pero no tiene que tenerla. Pero lo que sí necesita tener es una licenciatura o un certificado, lo que sea. Entonces, la iglesia tiene que poner ese nivel académico, el comité. Otro comercial con respecto a esto. Por favor, escúchenme. Esto es importante. Trágicamente hemos encontrado en la historia del pastorado, en la historia de currículums y todo eso, que a veces como pastores ponemos información que no es necesariamente veraz, son verdades a medias. Entonces, la persona puede enlistar en su currículum, en la parte académica, que una escuela, pero en la que él estudió, pero no graduó, y no lo pone ahí, nada más pone la escuela. Entonces, en los currículums, esta es una invitación, una sugerencia, es de cuando reciban un currículum de un pastor o de un trabajo, no solamente debe de incluir dónde trabajó o dónde estudió, pero las fechas, cuándo inició y cuándo terminó. ¿Por qué? Porque típicamente a nivel académico tenemos una idea cuánto tiempo se lleva a estudiar, obtener una licenciatura o una maestría. Entonces, si el currículum no te indica cuándo entró y cuándo terminó, potencialmente la persona o nada más fue un semestre o simplemente no ha terminado. Entonces, si la persona no ha terminado su carrera, necesita especificarlo, y cuando no lo especificas, yo pienso que es falta de integridad en ese aspecto. ¿Tiene el candidato la capacidad de desempeñar el papel, el rol y prosperar en él? ¿Cómo vas a responder a esta pregunta? Es donde digo que el comité tiene que llevar a cabo la tarea para ver la trayectoria, si él ha desempeñado lo que dice que sabe hacer, y ver cómo es que ha crecido. Entonces, es parte del trabajo en cuestión de ver el contexto o el historial, la trayectoria ministerial de la persona, la trayectoria familiar de la persona, ¿verdad? O sea, cómo ha sido su relación con sus hijos, con sus padres, con su esposa a través de los años. ¿Ha demostrado un historial de éxito en un entorno similar al de nosotros? ¿Cómo salió de la iglesia previa? En la conversación tiene que haber un momento en el cual el comité tiene que preguntarle al pastor. Y cuando digo preguntar, este es un documento en el cual él tiene que firmarlo, donde el comité le pide permiso al pastor de interrogar o de consultar o de cuestionar las personas con las que él sirvió en la iglesia previa. Esa es mi recomendación. Pero tiene que haber permiso del pastor para hacer eso. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo es que él lo hizo en su ministerio previo. Más allá de la educación formal y el desempeño comprobado y la idoneidad para el contexto ministerial son factores clave en la selección de un pastor.
una vez más, educación teológica o formal, cómo es que desempeñó el trabajo, ¿verdad?, que supuestamente debe de hacer o sabe hacer, y si hubo lo que le llaman, ¿cómo le llaman esto? Química, compatibilidad, si realmente conectó con la iglesia donde estuvo anteriormente. Porque puedes encontrarte gente muy capaz, pero simplemente no sabe cómo relacionarse. O puedes encontrar gente que son una perita en dulce y a todo le cae bien, pero nunca hicieron nada porque le faltó tener la habilidad de hacer las cosas. Entonces, todo eso necesitamos considerarlo en lo que viene siendo lo ideal. Características de lo que deseamos, ¿verdad? Lo otro fue lo práctico, lo que no podemos negociar. Esto es lo que podemos negociar. ¿Cuáles son? Esas características deseables o negociables son aquellas que, si el candidato es excelente en todos los demás aspectos, el comité de búsqueda pastoral podría considerar prescindir de ellas o enseñarlas una vez que el candidato forme parte del equipo. Entonces aquí es donde, por ejemplo, regresando a la cuestión de la edad o la experiencia, si estamos buscando a alguien con experiencia y mínimo que tenga 10 años, 15 años, 8 años, eso potencialmente reduce las posibilidades de un pastorado joven. Porque típicamente los que tenemos experiencia y kilometraje en el ministerio ya no estamos jóvenes ni nos vemos jóvenes, ¿verdad? Porque ya tenemos años haciendo esto. Pero si estás buscando un pastor joven, potencialmente vas a tener que negociar la experiencia, que otra vez, en un momento dado, no tiene que ser un problema, a menos que la iglesia lo considere como una posibilidad eso. Preguntas clave en el proceso de descubrimiento con respecto a estas cuestiones de lo que puede ser negociable o puede ser solamente lo que deseamos. Como parte del proceso de la búsqueda pastoral, considere hacer las siguientes preguntas. Número 1, ¿de qué tipo de trasfondo ministerial, ya sea iglesia pequeña, iglesia grande, tal vez nada más ha sido una misión, nunca se constituyó en iglesia, prefiere la iglesia que provenga el candidato? Porque otra vez, si estás pensando, un ejemplo, si nuestra iglesia es una iglesia de 200 personas y tenemos un equipo pastoral potencialmente pagado, a lo mejor no les pagado, son voluntarios, pero tenemos 2 o 3 pastores más dentro del equipo pastoral, tenemos diáconos, tenemos líderes, pero tenemos una estructura de líderes, potencialmente necesitamos o deseamos buscar un pastor que su trayectoria ministerial haya sido de una iglesia ya sea de nuestro tamaño o más grande. Porque considerar a un pastor que ha servido en iglesias más pequeñas potencialmente va a ser un reto para que lidere nuestra iglesia, porque nuestra iglesia tiene cualidades que son diferentes a una iglesia de 100 personas si nosotros tenemos 250 personas y tenemos un cuerpo pastoral. ¿Me explico? Entonces, son cosas que otra vez no vas a encontrar un versículo de la Biblia para eso, son cosas que simplemente tienen que ver con la visión, la logística, la condición de la iglesia, dónde estamos, porque ustedes lo saben, hay iglesias que antes de la pandemia eran 150, 200 personas, después de la pandemia ya, son 60, son 40. ¿Y cómo le hacemos? Y no tenemos pastor. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, son cosas que necesitamos considerar. ¿Cuántos años de educación y experiencia ministerial prefiere la iglesia que tenga el candidato? Estas preguntas las van a responder a través de las encuestas que he mencionado. Cuando encuestas a la iglesia es donde encuentras este tipo de respuestas, combinadas con la experiencia del equipo de búsqueda pastoral, del comité. Siguiente pregunta, ¿debe la experiencia del candidato alinearse perfectamente con el rol o el papel para que tenga éxito en la posición? No es más, la experiencia que él tiene que alinearse con lo que creemos que es la función pastoral, porque en un momento dado puede venir, vean lo que voy a decir, puede venir de 25, 30 años de ministerio en la obra misionera foránea. Nosotros estamos en Nicaragua y él ha servido en un contexto hindú, en un contexto oriental por 25 años, como pastor, como plantador. Y por primera vez está regresando a casa. Y en su regreso a casa, ¿sí?, él trae toda la experiencia ministerial, pero nunca ha pastoreado en un entorno como el de nosotros, en casa. Aun cuando el pastor y su familia son de aquí, pero nunca. Él estudió en el seminario y muy jóvenes se fueron a vivir en China o a Portugal o a otro país, y traen toda la experiencia, pero nunca han estado en nuestro entorno. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿toda su experiencia se alinea con lo que nosotros necesitamos en nuestra iglesia? Y tenemos que tener una respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es la teología de la iglesia, la doctrina de la iglesia? ¿Es necesario que el candidato y la iglesia coincidan en cada tema teológico? Es obvio que esta pregunta
Yo creo que incluye la respuesta, porque la respuesta es sí. Pero escuchen lo que voy a decir. Véanme tantito. Yo sé que están apuntando cosas o potencialmente distraídos, pero necesito que me escuchen lo que voy a decir. Esta pregunta que está aquí, que es fundamental, escuchen por favor. Esta pregunta que es fundamental, no es suficiente decir sí. Hay que explicar qué significa ese sí. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben esto por experiencia. Y cada vez que hay situaciones controversiales en la vida de la iglesia, en la vida de la denominación, en la vida de la cultura, estas cosas salen a flote. No solamente lo que creemos, pero qué significa lo que creemos. Entonces, en este caso, ejemplo clásico. La Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Ok, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso? ¿Significa que no consideraremos a un soltero? Porque nunca se ha casado. Tiene 22 años y no se ha casado, pero es llamado al ministerio. No lo podemos considerar porque tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Eso significa que no puede ser divorciado? ¿No lo consideraremos si se divorció, pero su divorcio sucedió antes de que conociera a Cristo? La mujer lo abandonó antes de conocer a Cristo. Entonces le cuenta como descalificación que si ha enviudado y no se ha vuelto a casar. En fin, ven cada escenario. Entonces no es suficiente decir sí a que exista compatibilidad teológica o doctrinal. La pregunta es qué significa eso. Y ahí es donde otra vez el comité es responsable de indagar qué significa eso. Entonces, este tipo de experiencias tratamos de responderlas o de indagarlas como comité de una manera en su totalidad, integral, orgánica. ¿Qué significa eso? Una vez más, tienes que considerar la trayectoria ministerial, en qué iglesias ha estado, porque típicamente cuando ves las iglesias traen una trayectoria doctrinal o denominacional también. Esa es una. Entonces, si el pastor estuvo ahí por 12 años, 8 años, y la iglesia previa otros 15 años, y ves las iglesias y dices tú, ok, aquí hay una línea denominacional que es compatible con las dos. No es suficiente asumir eso, pero te dice un poquito de ello. La otra cosa es de que en las entrevistas tienes que entrevistar directamente. Tienes que hacer preguntas claras con respecto a la doctrina. La otra cosa es que necesitamos hacer un poquito de trabajo en escuchar o ver videos de sus sermones previos. Ver qué es lo que ha dicho, qué es lo que típicamente ha hecho. En el mundo ideal, este sería el mundo ideal para mí. Y cuando digo ideal, aunque en el mundo que vivimos creo que lo podemos hacer, porque el mundo ideal es cuando el candidato está cerca geográficamente de la iglesia, yo diría que el comité potencialmente, cuando nos acercamos ya, nos estamos acercando, y escuchen lo que estoy diciendo, esto que estoy por decir no lo recomiendo que lo hagan con todos y al principio del proceso. Esto está cuando ya te estás moviendo en el proceso, ya casi para invitarlo. Si es posible, es invitarlo a que grabe o a que venga a la iglesia y nos dé 3 estudios, 4 estudios de lo que es la doctrina de la iglesia, por ejemplo. ¿Qué es la eclesiología para ti? ¿Qué significa? ¿Qué es la iglesia y qué hace la iglesia? Y menciono esto porque tienes oportunidad de escuchar lo que él cree que la iglesia es y lo que él cree que la iglesia hace. Entonces, esto te ayudaría a tener esa perspectiva un poquito más amplia con respecto a esto. Son preguntas que necesitamos hacernos, son comentarios que tenemos que lidiar con ellos. ¿Cuál es la expectativa de la iglesia con respecto a la predicación? Hay diferentes tipos, estilos de predicación. ¿Qué es lo que la iglesia espera que el pastor haga y sepa? ¿Cuánto debe durar un sermón? ¿Debe seguir un enfoque expositivo, verso por verso, o una serie temática? ¿Qué es lo que la iglesia prefiere? ¿A qué están acostumbrados? ¿Debe el pastor abordar temas políticos o mantenerse al margen de ese tipo de cosas? Cuando se trata de su opinión, o si lo ves en Facebook poniendo cosas que son potencialmente controversiales, echándole a la política, echándole a otra gente o peleándose en línea. Otra vez, ¿cómo investiga esa trayectoria? La clave de estas preguntas esta es la clave, este es el punto que va a definir si realmente importa lo que estamos hablando. En otras palabras, ¿sería problema para el comité o para la iglesia ver su perfil en los medios sociales, en las redes sociales, y darnos cuenta que las cosas a las que le hace like, las cosas en las cuales él repostea, así se dice, que las vuelve a poner en su perfil,
nos pone nerviosos, nos hace cuestionar lo que está diciendo, lo que está pensando. ¿Sí me explico? O sea, todo eso tenemos que preguntarnos si realmente es de importancia. No están diseñadas para devaluar ni a la iglesia ni al candidato, estas preguntas, sino para evaluar los valores de cada uno y asegurar que exista o que haya un ajuste adecuado entre ambos, si es que acaso esto va a ser un problema. Hace algunos meses, mi familia y yo estuvimos en la ciudad de Atlanta y visitamos una iglesia en la cual fue algo diferente visitarla, pero el punto es que viniendo nosotros de un contexto muy diferente a la ciudad de Atlanta, Georgia, en todos los aspectos, una cosa que noté yo en lo particular, es que tienen un énfasis muy, muy grande en la cuestión de la política en el mundo, en el estado, en la ciudad y a nivel nación. Entonces, para mí fue un poquito diferente ver esa situación. Hubo cosas que me hicieron sentir incómodo dentro de lo que hicieron en el culto con respecto a la política y cómo la manejaron, cómo la usaron, e inclusive en el sermón. No creo que violaron doctrina o la Biblia, pero son cosas que en lo personal, en mi filosofía ministerial, probablemente nunca lo haría. Entonces, si esa iglesia me está entrevistando y yo soy un candidato potencial, va a ser trabajo mío como pastor o como candidato ver la trayectoria de la iglesia, y si yo veo que la iglesia tiene mucho énfasis en eso, potencialmente yo voy a decir, si ustedes esperan que yo haga eso que hizo el pastor previo, porque sus sermones y sus cultos están en línea y lo puedes ver, no, simplemente yo no voy a endorsar un candidato, yo no lo voy a traer aquí un domingo en la mañana a orar por él y comisionarlo. Yo nunca haría eso como pastor. Y otra vez, simplemente es mi filosofía pastoral, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identifica esas cosas? Tienen que hacer su labor, tanto comité con pastor como pastor con comité. ¿Tiene sentido eso? Es un ejemplo, a lo mejor es un poquito radical ese ejemplo, pero creo que cada vez se normalizan esas cosas. Cuando un comité de búsqueda evalúa a un candidato para pastor principal o pastor de la iglesia y lo descarta únicamente por la calidad de su muestra de sermón en video, eso no es una sugerencia, no es bueno que simplemente lo evalúes o te formes un criterio por lo que viste en un video. Aun cuando posee todas las cualidades innatas, otra vez las que no tienes que enseñar, que son naturales, capacidad para liderar un equipo, formar líderes y un historial comprobado de crecimiento, dice, el comité podría estar perdiendo la oportunidad de entrevistar a un excelente candidato. No puedes simplemente basarlo en una llamada por teléfono o en un video o en una llamada por Zoom, ¿verdad? Tiene que ser más que eso. Por lo tanto, tómese un momento con su equipo, pause y revise la lista de características que desea en su candidato ideal. Entonces, cuando ves al candidato y empiezan a salir a flote todas esas cosas, ¿verdad? Cómo predica, de dónde viene, su imagen, su voz, su estilo de predicar. Es un buen tiempo, es lo que está diciendo aquí, es un buen tiempo para regresar, reagruparnos y decir, ok. Regresemos a lo que dijimos al principio. Esas son las características en el perfil que son prácticas o no negociables, y esas son las que podemos negociar o simplemente las deseamos. ¿Me explico? Regresa a eso. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es dejarnos apantallar por sus habilidades o por su destreza o desanimarnos por ciertas cosas que no vimos. Entonces, cuidado con eso, porque estás en ese juego de situación, ¿verdad? Entre lo que ves, en lo que deseas ver, pero no está ahí y quieres imponerlo porque como es el sobrino del hermano, y aun cuando no llena esas cualidades, quieres forzarlas y decir, no, como quiere eventualmente lo va a aprender. Bueno, no, o sea, si no tiene experiencia, no la tiene. Y dijimos que la experiencia es una de las cosas que no podemos negociar. Es un ejemplo nada más. Categorice esas características en dos grupos. Aquí están los dos grupos. Número 1, las prácticas, rasgos esenciales e inalterables, no negociables. ¿Qué es lo que no podemos negociar? Otra vez, no podemos negociar que tiene que tener una licenciatura en teología. Podemos negociar que tenga una maestría. Lo que es deseable, cualidades que pueden enseñarse o, otra vez, somos flexibles al respecto. Junto a cada característica, pregúntese, cada cosa que ve del pastor, del candidato, ¿es absolutamente necesaria esta cualidad para que el candidato tenga éxito en este pastorado? Esa es una pregunta extremadamente importante. ¿Es absolutamente necesario que él sea casado? A sus 28 años de edad, no trae novia, nunca se ha casado. Entonces, consideramos en nuestra iglesia, si no estás casado, probablemente te vas a encontrar con obstáculos que en un momento dado
no tanto que sean bíblicos, pero son filosóficos. No tanto son doctrinales, pero son culturales. Entonces, la iglesia no va a cambiar en su cultura, en su filosofía de un día para otro simplemente porque eres soltero y tienes 28 años. A diferencia que el pastor previo se jubiló a los 72 años, después de 50 y tantos años de matrimonio, y se asume que tiene que estar casado. Entonces, dando un ejemplo, ¿verdad?, en ese aspecto. Entonces, tenemos que hacer este tipo de preguntas. Es probable que la mayoría lo sean, ¿sí?, con respecto a las expectativas, pero podría haber una o dos que puedan ajustarse, ser flexibles. Esa flexibilidad podría ser clave para encontrar al candidato adecuado. Rosita, te voy a dar el tiempo ya, pero antes de ello nada más. ¿Está ayudando esto, hermanos? Porque lo que no queremos hacer, eso es lo que no queremos hacer. Otra vez, es el concepto que han escuchado de mí por muchos años cuando hablamos de cómo mucho de esta experiencia con el Señor se encuentra en una situación que es como una paradoja, parece contradecirse a sí mismo, pero están incluidos los dos, y es la cuestión de que está el aspecto divino donde Dios interviene y tiene la persona adecuada, pero esa decisión o esa soberanía de Dios se ejerce a través del proceso que la iglesia tiene, de la salud de la iglesia, de comités. Entonces no es una u otra, parece contradictorio, o es Dios obrando o es el comité tomando control de esto y no considerando a Dios. No, mi punto es este. Todo lo que hemos hablado esta noche hasta ahorita es simplemente asegurarnos que aquello que Dios ha establecido, aquello que Dios está permitiendo, por la falta de organizarnos, de unidad, de buscar el rostro de Dios, se nos vaya esa oportunidad, porque puede suceder. Viceversa, no era el plan de Dios y lo forzamos, simplemente y ustedes empiezan a listar las razones que no fueron legítimas realmente. Entonces, ayuda que el comité sepa la diferencia entre lo que es práctico o no negociable y lo que es deseable simplemente, lo que son los ideales, lo que nos gustaría que tuviera, pero si no lo tiene, no hay ningún problema. Ok, los minutos que nos quedan rápidamente, con esto concluimos. ¿Dónde buscar candidatos pastorales? Ahora sí viene la pregunta, basado en lo que hemos hablado, ¿dónde los encontramos? A medida que comience a buscar activamente candidatos, asegúrese de considerar todas sus opciones. La clave para una búsqueda pastoral exitosa es explorar todas las posibilidades para encontrar a la persona a quien Dios está llamando para la iglesia, para su iglesia. Vea, por favor, internamente. Vea en su entorno. ¿Qué implica ello? Siempre animamos a las iglesias a buscar dentro de su propia congregación esas posibilidades cuando inician un proceso. En otras palabras, inicia con lo obvio. ¿Qué si hay alguien dentro de la iglesia que potencialmente puede servir? Considerar a los hijos e hijas de la iglesia. ¿Hay miembros de la iglesia que han ingresado al ministerio? De parte de la misma iglesia, gente que ha salido. Existen antiguos miembros o miembros del pasado del personal, estuvieron como pastores de misiones, pastores de música, de jóvenes, que podrían ser buenos candidatos. Es una posibilidad. Hay iglesias similares a la suya, compatibles en doctrina, en tamaño y todo eso, o iglesias que su congregación ha plantado, iglesias hijas, con líderes potenciales, con gente que posiblemente pueda servir. Así como en un trasplante de órganos, los médicos buscan primero en la familia, en la búsqueda pastoral también vale la pena considerar a aquellos dentro de la familia extendida, entre comillas, de la iglesia que podrían encajar en el rol pastoral. La otra, esa es una, internamente. La otra es buscar ayuda denominacional y redes de iglesias, conexión con otras iglesias. ¿Qué implica ello? Muchas iglesias aún forman parte de una denominación y aún las iglesias no denominacionales suelen tener una red de iglesias a las que recurren en busca de ayuda. Esta es una de las áreas donde a mí me gustaría retar cada iglesia, cada país que se conecta a sus denominaciones, sus convenciones, asociaciones, convenciones regionales, de que hagamos lo posible por proveer recursos, ayudar a las iglesias que están en necesidad, que no se sienta la iglesia sola o que no esté sola en el proceso de búsqueda de pastor. ¿Qué acerca de los oradores o predicadores invitados? Porque si no tienen pastor, van a estar invitando gente a predicar. Bueno, revisa el historial de oradores o de predicadores invitados que han predicado en su iglesia en los últimos años y pónganse en contacto con ellos. Pueden ofrecer referencias de personas que podrían estar interesadas. En otras palabras, esos
predicadores que hemos tenido potencialmente conocen a alguien o algunas opciones que potencialmente puedan ser considerados como un candidato para la iglesia. ¿Qué acerca de las iglesias en el área? Otra vez, hablando de denominaciones, no todas las iglesias están conectadas con denominaciones, pero es una posibilidad. Las iglesias en el área. ¿Existen iglesias locales que pueden de alguna manera ser un buen recurso en la búsqueda? Porque acuérdense, parte de esta búsqueda está basada en confianza. Entonces, cuando hablas con iglesias hermanas, con personas que tienes confianza con ellos, puedes abiertamente decirles, hey, si sabes de alguien que nos puedes recomendar, alguien que pienses, ustedes nos conocen, saben más o menos cómo funcionamos, quiénes somos, a lo mejor conoces a alguien que pueda tener cierto terreno ganado en cuestión de compatibilidad doctrinal, estratégica, filosófica, potencialmente puede estar ahí. A veces la mejor conexión proviene de una iglesia que recientemente ha pasado por una transición pastoral y puede ofrecer orientación o referencias valiosas. ¿Qué es el punto? Que si podemos consultar con algún comité de otra iglesia, pastor, que acaban de conseguir pastor. Entonces, una entrevista vía Zoom o alguna conversación que ayude de alguna manera. Pastor principal saliente. Tiene que ver con el pastor que está saliendo de la iglesia, ¿verdad? El pastor que nos ha dejado, que ha salido, asumiendo que salió de una manera saludable. Si es posible y apropiado, pida consejo a su pastor principal que está saliendo y consulte sobre posibles recursos que él sepa, que él conoce. Su pastor o su pastor previo, su ex pastor, tendrá una red de colegas, de pastores que no solo podrían ser candidatos potenciales, sino que también pueden tener conexiones con otros líderes en esa transición pastoral. ¿Qué acerca de conferencias y talleres? Un buen líder siempre busca oportunidades de formación continua, por lo que conferencias y talleres alineados con la visión y valores de su iglesia pueden ser recursos valiosos en la búsqueda pastoral. ¿Qué acerca de las instituciones teológicas, los seminarios? Bueno, pónganse en contacto con los seminarios teológicos dentro de su denominación o tradición teológica para solicitar referencias. ¿De quiénes? Los que acaban de graduar, exalumnos que puedan recomendar. Estas instituciones teológicas pueden ser una excelente fuente de candidatos con formación teológica y vocación ministerial. Esta es la última sección. ¿Cuáles son las mejores prácticas para lo que viene siendo la bolsa de trabajo? Esos lugares donde podemos, en este caso, publicar nuestra vacante, ¿verdad? Descripciones ministeriales. Número 1, los tableros de empleo. A través de los medios sociales esto ha cambiado mucho, ¿verdad? Porque puedes publicar que estás buscando pastor. Aunque muchas iglesias esperan encontrar a su próximo pastor a través de recursos internos y búsqueda dentro de su red, publicar en tableros de empleo puede ayudar a generar impulso y entusiasmo aún dentro de la iglesia en este proceso de búsqueda. Tiene que ser claro y tiene que ser conciso cuando publica algo. ¿Qué implica ello? Tiene que expresar lo que necesita la descripción pastoral en 140 caracteres o menos. Esta viene de la cuestión de Twitter. En los medios sociales antes, creo que ya no, pero hoy se llama X, así como Facebook, YouTube, Instagram, hay uno que se llama Twitter, ahora se llama X, que antes estaba limitado a 140 espacios o caracteres. Entonces está diciendo esto para que de una manera muy breve, concisa y precisa describas lo que andas buscando. ¿Por qué? Alguien en su comité dentro del liderazgo debe de tener la habilidad y dedicar tiempo a redactar la descripción, ¿verdad? De una manera breve de la descripción pastoral de lo que están buscando, clara de la vacante pastoral, lo suficientemente concisa como para publicarla en Twitter o en X, que es lo que estaba explicando ahorita. Dice aquí, incluso si no usa redes sociales, los pastores aprecian, todo pastor, todo posible candidato, aprecia una descripción clara y directa del puesto. Si alguien desea que le mande los ejemplos que tenemos de una descripción concisa y precisa y maciza, con confianza, pídanla, por favor. Las iglesias que saben articular bien sus necesidades atraen más candidatos. ¿Por qué? Porque es más fácil seguirlos y saber lo que están esperando. ¿Cómo describiría su vacante pastoral de manera única en 140 caracteres o espacios o menos? Su descripción del puesto debe ser una herramienta de reclutamiento en lugar de distraer o desanimar. Porque estás poniendo un montón de cosas que dices tú, pues es que no sé ni lo que creen esta gente o exactamente qué están buscando, ni siquiera ellos saben. Entonces, ¿cómo? Sí, entonces tiene que comunicar precisión y exactitud. Su descripción del puesto debe ser una herramienta para reclutar. No existe una fórmula mágica para hacer esto, ¿sí? De esa descripción de puesto efectiva, pero debe estar escrita de manera que involucre al lector y le ayude a visualizar la visión del papel que está por desempeñar. Entonces, cuando el candidato o el pastor la lea, fácilmente diga, oh, yo puedo hacer lo que están pidiendo, o dice él,
No, simplemente esto es imposible para mí. Los candidatos de alto nivel buscan una misión a la que se puedan unir. Una vez más, los candidatos de alto nivel, los buenos candidatos, los pastores que potencialmente saben lo que están haciendo, están buscando unirse a una misión, a un propósito en el cual no sea solamente un trabajo que tener, un ingreso que tener o simplemente un puesto que ocupar. Por lo tanto, aquí están unas preguntas claves al redactar la descripción de esa posición pastoral, de esa vacante. A continuación, puede listar o enlistar preguntas específicas para guiar el proceso de redacción del perfil pastoral. ¿Es su descripción atractiva sin dejar de ser fiel al perfil o al carácter de la iglesia? En otras palabras, asegúrate que no estás prometiendo cosas que no existen en la iglesia. Porque si estás diciendo que la posición es de tiempo completo, pero tu definición de tiempo completo no es realista, entonces estás siendo deshonesto hasta cierta manera. Entonces, ¿cómo puedes describirlo de una manera que sea atractiva sin negociar la esencia de lo que es la iglesia hasta cierta manera? Entonces, cuida eso. Proporcionó a los candidatos una descripción de la comunidad donde está situada en la que su iglesia está ministrando. Menciono esto porque otra vez, y lo mencioné anteriormente, cuando vinimos aquí a esta comunidad donde vivimos ahorita, hace 21 años, nuestros hijos tenían 6 años, 4 años y 2 años. Josué tenía 2 años de edad. Entonces, nosotros consideramos muy serio el lugar donde veníamos con respecto a las escuelas, al entorno, porque nuestros hijos apenas estaban entrando a la primaria. Es sumamente importante. Entonces, ir a un lugar donde eso está cuestionable va a tener un impacto en la vida del pastor. Entonces, tenemos que ayudarle a que el pastor sepa a lo que está él comprometiéndose. ¿Es la descripción clara, completa, pero aún concisa? Otra vez, esto no va a suceder accidentalmente, hay que poner trabajo, hay que pensar cómo hacer esto, ¿verdad? ¿Refleja el tipo de pastor que espera atraer? La descripción sería atractiva para él. Si estamos buscando un pastor y aquí está la descripción, la manera en que lo diseñé, ¿atrae ese tipo de pastor o estamos contradiciendo lo que deseamos con lo que estamos publicando? ¿Incluye un enlace al sitio web de su iglesia en la descripción del puesto? Y si no tiene una página de internet, por lo menos una página en medios sociales para que pueda darse cuenta de lo que está o del ADN de la iglesia. Nunca ha sido tan fácil verse mejor de lo que realmente es, ¿verdad? En otras palabras, hoy como nunca antes es fácil maquillar las cosas cuando realmente mostramos lo que no somos. Una realidad de la era digital es que nunca ha sido más fácil verse mejor en papel que en la vida real. Por lo tanto, ¿sí? Muchos pastores nunca han aprendido a crear un currículum efectivo. Ese es el otro lado de la moneda. Por lo que un gran candidato podría verse mal en papel. Es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Entonces, ayudarnos en ese aspecto. Un currículum es útil, pero tiene limitaciones. Si un currículum le interesa, investigue más allá de lo que está viendo en ese currículum o en el papel. Es imposible, escuchen lo que voy a decir, es imposible resumir a una persona simplemente por lo que pone en un papel, en una hoja. Necesitamos tomarnos el tiempo para conocer a los candidatos más allá de su currículum. ¿Qué implica ello? Bueno, esto es lo que yo consideraría que implica. La implicación potencialmente, esta sería parte de la implicación de ello es de que necesita haber un proceso de entrevistas donde potencialmente inicia con una llamada por teléfono, de una manera informal. En la llamada lo que estamos haciendo es el primer contacto que hacemos, ¿verdad? Recibimos currículums, al recibirlos notificamos por carta o email y decirle gracias por tu currículum, te estaremos contactando pronto. No dejar pasar mucho tiempo y si el currículum me dice, basado en la descripción, que esta es una posibilidad, que pasó de ser simplemente una persona que aplicó a un candidato, entre paréntesis, ese currículum me puede decir como comité que este pastor no va a pasar a la siguiente ronda. Entonces, al momento de ver el currículum y ver que no trae experiencia pastoral y nosotros decidimos que necesita por lo menos 7 años de experiencia pastoral liderando una iglesia, no califica, de acuerdo a lo que consideramos una perspectiva práctica, lo no negociable, ¿verdad? Esa no podemos negociar. Entonces, automáticamente recibimos el resumen o el currículum y le mandamos una carta diciendo, gracias por aplicar, gracias por considerarnos, oramos para que el Señor guíe tu ministerio en esta próxima etapa. Y ahí se acaba la conversación. No es recomendable que recibas esos currículums y lo dejes en el aire y los candidatos no sepan ni qué.
Entonces necesitas decirle, cerrar el caso en esa situación. Si la persona va a calificar al siguiente nivel, entonces de una manera breve, no le des mucho tiempo. La primera sería para mí hablar por teléfono y decirle, hey, mi nombre es y represento al comité de púlpito de la iglesia donde tú mandaste tu currículum. Mi pregunta es si todavía estás interesado en la conversación, porque a lo mejor si el pastor está buscando en otras iglesias, a lo mejor otra iglesia ya se lo llevó u otra iglesia ya va el proceso más avanzado. Entonces puede decirte, no, muchas gracias, ya no me interesa, que el Señor les bendiga. Cierras el caso. Pero si te dice, sí me interesa, en esa llamada por teléfono, potencialmente, en esa llamada por teléfono, tienes dos propósitos. Uno es el de conocerlo personalmente un poquito, conocer acerca de su persona, su familia, su trayectoria, confirmar las escuelas donde dijo él que había estudiado, confirmar las iglesias donde dijo que ha pastoreado, simplemente confirmación. Y la otra es un poquito de doctrina. Todo eso va a estar limitado, ¿verdad? Porque es por teléfono. De ahí evalúas, traes la información al comité, das el reporte y deciden si esa persona, basado en la llamada por teléfono, califica para la segunda ronda. Si no califica, misma cosa. Un email, decir una carta, gracias por considerarnos como iglesia, que el Señor te bendiga y te use en esta nueva etapa. El que se mueve a la siguiente ronda es la primera entrevista, que es la segunda realmente, pero es la primera entrevista en persona. Y ahí es donde lo traes y si está casado, necesitan traer a la esposa. Es de suma importancia traerla. Vamos a hablar de esto más adelante, pero necesitan traer a la esposa porque necesita ser parte del proceso. Tienen la entrevista en persona solamente entre el pastor, la esposa, candidato, esposa y el comité. Todavía la iglesia no se involucra. En esa entrevista, que típicamente yo recomendaría de unas 7 horas, 6 horas pasar con él y diferentes etapas, tenemos una hoja donde describe la posible agenda, una agenda tentativa para esa entrevista. Después de que lo entrevistas, lo vas a traer. Si viene de fuera hay que pagarle los viáticos, obviamente, hotel, comidas, todo eso. Y de ahí lo despides, nos reunimos como comité y decimos qué, sí, no, basado en el perfil. Obviamente esa entrevista en persona ayudó mucho porque ya lo conociste, ya entablaste conversaciones, inclusive fuera del ministerio, simplemente casuales, y hay una percepción de esto, de más o menos de decir, ok, por aquí va el asunto, decir, no, esto no va a funcionar. Si la persona califica la que sigue, el proceso que sigue potencialmente es, si todavía quieren continuar, ahí es donde empieza de una manera más directa en cuestión de ver el trasfondo legal, el trasfondo de su crédito, el trasfondo de un montón de cosas que ya va cerrando la conversación, porque el siguiente paso después de hacer este proceso de investigar esas áreas que acabo de mencionar y otras más, es que ahora el siguiente proceso es traerlo para que predique en la iglesia y la iglesia vote para ver si le hacen la invitación para ser el pastor. Nada de esto garantiza que él lo va a aceptar, porque así como la iglesia puede decir que no después de que lo escuchan predicar, porque el comité solamente está sugiriendo, ¿verdad? El comité no lo está nombrando ni lo está llamando. El comité trae la sugerencia a la iglesia y la iglesia va a decidir si esta es la persona que el Señor ha llamado a nuestra iglesia o no.